Ok, chicos, muy buenas noches. Agradecida por su presencia. Hoy vamos a continuar con el capítulo 7 de Piense y hágase rico. La anterior clase han estado con Claudita, que les ha regalado un ejercicio de programación neurolingüística, que espero lo hayan podido volver a realizar y repetir cada día, porque el éxito de estos ejercicios está en la repetición. Claudita, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, chicos. Bienvenidos. Ahorita de mis audífonos y sirviéndonos un tecito por calientito para tomar mientras los acompañamos y mientras Susana hoy día nos va a dar algunas reflexiones y vamos a ir continuando con el libro. Bienvenidos a los nuevos, no sé si hay nuevos, pero a los que se van uniendo, bienvenidos. Ok, gracias, Mm. Clau. Gracias a todos. Y empezamos y estamos con la grabación para que quede como respaldo. Yo les voy a ir compartiendo algunos, espérenme un segundito. Hemos quedado acá y les comparto, muchachos. Me avisan, por favor, si se ve. Claudita me avisa si se ve. Reciben su cita ahora. Ahora sí. Ok, bien. Ahora sí. Habíamos quedado conmigo hace dos clases en el tema de los líderes, ¿no? Habíamos dado una pregunta, si quieres ser líder o seguidor, que ambos estaban bien. Que si quieres ser líder, probablemente tu remuneración sea mayor. Si quieres ser seguidor y vivir una vida tranquila, pues también estaba bastante bien. Entonces, nos toca ver las características de los líderes. No sin antes recordarles que cada uno de ustedes es un líder en el ámbito que se desempeñe. Aún así, en sus vidas propias, aún si no tuvieran hijos, ustedes son líderes de ustedes mismos. Y las características de un líder, nos dice Napoleón Hill, empiezan con un valor inquebrantable. ¿Qué es un valor inquebrantable? Es esa capacidad de mantenerse en el camino, persistir. Y para persistir y mantenerse en el camino, hay que saber a dónde uno va. Tiene que tener el objetivo claro. Si hablamos de nuestro liderazgo hacia nosotros mismos, podríamos pensar, ¿Cómo me lidero a mí mismo? Y si reflexionan, cada uno de ustedes tiene una vocecita interior que a veces le dice, no puedes, me voy a inventar. María, María, no lo hagas. Sabes que tienes que comer saludable, pero esa voz te dice, no, mañana vas a comer mejor o ¿para qué? Pero si María líder sabe que lo mejor para ella es comer saludable, entonces va a mantenerse en ese camino, va a ser más fuerte que la vocecita y va a tomar la decisión de hacer, así no le guste, ¿no? A eso se refiere cuando nos dice basado en el conocimiento de sí mismo, porque nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabe sus fortalezas, sus debilidades, las cosas que tenemos que hacer. Acá nos dice en el libro de la propia ocupación. O sea, si estuviéramos hablando de un trabajo, el líder tiene que saber a qué se refiere, ¿no? Lo que está haciendo, el negocio. Asimismo nos habla de la confianza en sí mismo y el coraje. Y buscando en el diccionario dice, el coraje es la impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo. O sea, decir, tú puedes, hazlo. Ahora quisiera que ustedes me comenten un poco cómo se lideran a sí mismos.
cómo sería el valor inquebrantable en ese liderazgo que ustedes desempeñan. Puede ser en sus casas también, puede ser como mamás, como jefes de familia, como parte de un equipo. Un líder puede ser el líder de una comparsa, el líder puede ser el líder de los hermanos, como hermano mayor o menor, tienen características diferentes. O ya les reitero, como líder de sí mismos. ¿Cómo sería o cómo vivirían su valor inquebrantable? ¿Quién me quiere ayudar? Hola Noelia, hola Gaby, hola Yubitsa, hola Elba, que se han unido. ¿Quién me quiere ayudar, chicos? Miki, por ser el único varón. ¿Estás ahí? Mm, Sí, bueno, lo que pasa es que es lo que tú dices, ¿no? Día a día uno, hay cosas que no quiere hacer, como a veces te pasaba, ¿no? Que no quieres ir a trabajar, pero tienes que ir a trabajar. Entonces, eh, la única manera de hacer eso es haciendo cosas que tal vez no te agradan mucho, pero que las tienes que hacer, ¿no? De inicio, porque Ok. ahí dice en el capítulo este que no todos comienzan como líder, entonces todos creo que hemos comenzado como empleados desde abajo, haciendo cosas que no nos gustaban, entonces es una manera de ser perseverante, ¿no? Porque sabes que todo eso te va a hacer crecer y bueno, te va a hacer llegar a tu objetivo final. Creo que eso sería. Ya, entonces tu valor inquebrantable estaría en persistir y a veces hacer lo que no te gusta. ¿Quién me dice? Esa es una forma de decir el autoliderazgo. ¿Quién me habla un poquito de su valor inquebrantable como papá o como mamá? ¿Cómo se viviría? ¿Cómo sería este valor inquebrantable? Noelia, tal vez nos puedes contestar. ¿Está? Avísenme si están sin micrófono, chicos. Esta es una conversación. Vamos a ir desglosando el libro para que, para que nos quedemos con esos conceptos y que sea aplicable. Evidentemente, el libro nos habla de piense y hágase rico, de dinero. Pero a veces no estamos trabajando, a veces no tenemos un jefe y decimos, ¿cómo será el tema del liderazgo? Y tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros es líder y tiene un aporte de líder. Reina, quizás Reina nos ha acompañado el anterior, ha estado el También. anterior encuentro. Reina, ¿quieres comentarnos? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. A ver, yo aún no soy mamá, pero Ah, no eres mamá todavía. Bueno, el liderazgo es desde donde por ahí tú lo veas. bueno, un ejemplo sería, digamos, yo hay veces me quedo mucho con el celular, entonces me digo a mí misma, hoy no voy a usar mucho el celular, por decir, aunque sea una sola hora y así. Bien, excelente, Reina, excelente. Ok, vamos a continuar para ir avanzando. Otra de las características, estoy leyendo yo y no les estoy compartiendo. No, no se está compartiendo. Otra de las características que nos menciona el libro es el autocontrol. Y el autocontrol es Ay, esa capacidad de regular la propia conducta o los impulsos que tenemos de forma voluntaria, ¿no? ¿Cómo sería un líder que no tenga autocontrol? Y seguro que ustedes pueden recordar algún líder así, que se ponga a gritar o, qué sé yo, le vaya mal en su casa y venga con su mal humor o, no sé, se me ocurre que fume dentro de la oficina porque es el jefe. Entonces, ¿cómo se lo siente? ¿Podríamos pensar nosotros en algún líder, en algún jefe que nos haya tocado,
que nos ha chocado, que no tenga autocontrol? ¿Podemos dar algún ejemplo? Lisette, tal vez. ¿Están o no están? Hola, Erin. O sea, entró y salió. Hola, Hola, Lisette, ¿cómo estás? buenas noches, saludos a todos, soy nueva, ingresé por curiosidad, estaba en un grupo de Mama Coach, si no me equivoco, hace tiempo. Ah, Vi el ya. link en el link, así que saludo a todas Saludos, y Lisette, qué lindo. sí, y referente a lo que dices sobre el autocontrol, pues se marca en todo sentido, o sea, no solo en el tema laboral cuando tienes un jefe que le falta, digamos, el poder controlarse a sí mismo. Al no controlarse a sí mismo, no va a poder controlar al equipo. Y nos pasa individualmente también. Hace un momento cuando hablabas de cómo nosotros poder gestionar nuestro liderazgo, em, no es fácil, tampoco es difícil, pero el tomar la acción es lo que te da el cambio, ¿no? Cuando eh, tienes que entender de que al ser únicos, al ser autónomos, el poder netamente está en nosotros mientras tomemos la decisión del cambio. Lo importante primero es reconocer que estás haciendo mal, o sea, que no te estás pudiendo controlar, ya sea por fumar o por elevar la voz, a veces por tener, ¿qué te puedo decir?, miradas intimidantes también. Entonces, hay un montón de situaciones que te dan una muestra clara que no estás pudiendo controlar tus sentimientos, tus emociones. Entonces, una vez que identificas el problema es cuando nos toca actuar, nos toca tomar acción. Y es un poco complicado, obvio, no es fácil. Sería lindo tomar la decisión como apretar un interruptor de luz, ¿no es cierto? O sea, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Pero lleva bastante trabajo para aquellos que no se puedan controlar. Lo primero para mí sería identificar el problema, ¿no es cierto? Que no estás pudiendo controlarse y el buscar la solución y tratar de actuar para no volver a repetir. Pero como te digo, no para todos va a ser fácil ese autoconocimiento, esa autoevaluación que tienes de ti mismo. De que se puede, se puede. Todo está en el tema de la repetición y en el tema de la decisión que tomes de actuar y de cambiar, ¿no es cierto? Lo malo que darte cuenta primero que estás haciendo mal, porque cualquiera puede decir, ah, no, yo me siento así, yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Primero está en autoevaluarnos y ver eh, qué tanta rienda le estás dando a tus emociones y si esas emociones eh, son positivas para los demás y para ti mismo o son negativas. Al ser negativas, tomar la decisión del cambio. Y yo creo que ese cambio es la acción. Como te digo, no para todos va a ser fácil, pero sí es un proceso de aprendizaje. Bueno, qué bueno, Excelente. Lisette. Gracias. Gracias, gracias, Lisette. Y mira, precisamente es ese punto el que queremos tocar con la ayuda de este análisis del libro. Porque nos dicen, estas características tienen que tener el líder, tiene que tener, qué sé yo, valor inquebrantable, tiene que tener autocontrol. Y para muchos de nosotros que hemos podido vivir en algún momento con algún jefe, es bien fácil criticar, no, a este jefe le falta esto, mi jefe debería ser así, mi jefe debería ser más fuerte. Inclusive en nuestras parejas, cuando tenemos una vida ya con hijos, podemos criticarlo. Y es fácil criticar. Y les pongo y les preguntaba esto, ¿no? Desde su posición de mamás, de papás, que son líderes, desde su posición de ser autolíderes. Evalúen también si tienen el autocontrol, si tenemos, por supuesto, porque como tú dices,
a veces una mirada. A veces nosotros con nuestros hijos también somos así, ¿no? Una mirada. Y nos dejamos llevar porque en el trabajo nos ha ido mal, porque, porque el niño no quiere hacer tareas y no estás pudiendo encontrar la forma de motivarlo para que haga. Entonces, tenemos que analizar y tal como tú dices, tomar la decisión de estar lo más conscientes posibles y hacer esa reacción cada vez más rápido, ¿no? Porque no es fácil, como lo dijiste, pero cuando te haces consciente, entonces el truco está en cada vez más rápido reaccionar mejor para que se haga automático y tener el autocontrol en distintos momentos de nuestra vida, considerándonos protagonistas y no solo víctimas. Gracias, Lisette. Es muy bueno tu aporte. Su, Papito. que pasa es que también ahora, como ha cambiado tanto las cosas, ¿no? El tema ahora, por ejemplo, que estaban comentando de los hijos. De hecho, ahora los hijos no quieren que ni los mires, escucho que te van a denunciar porque lo has mirado y después no crecen, pues los miran mal y se vuelven muy débiles. Entonces, realmente yo creo que todo, cualquier cosa que sea en un libro, qué sé yo, no hay que tomarlo como una receta infalible de lo que uno puede hacer, porque en la realidad no es así. Y lo mismo en el tema de liderazgo, que, o sea, los que nos ha tocado estar en puestos de, ya sea como empleados, después de gerentes o qué sé yo, las personas igual, o sea, dicen, uno puede ser una persona de autocontrol, pero las personas no te perciben como una persona de autocontrol, te perciben como un débil, ¿me entiendes? Entonces, realmente es un tema también de momentos, ¿no? De cómo tener la sabiduría de cómo actuar en el momento, porque a veces reprimes algo que, que después va a explotar. Entonces, creo que esto va a un tema, es muy amplio este tema, ¿no? Como tú decías. Y la verdad, a ratos yo no sé quién tendrá la razón, no sé, pero yo creo que es mejor, como tú dices, evaluar y decir, bueno, y tomar una decisión de cómo puedes reaccionar, pero es una cuestión de segundos, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa en este tiempo, en la parte de papás y qué sé yo, es de que si tú no corriges y tienes, no sé, ciertas reacciones con tu hijo no te va a hacer caso y más adelante es peor. Yo he visto casos complicados, ¿no? De que les meten tanta información de que no los tienen que tocar, que estito, que lo trito, y a los que nos han educado de otra manera, pues yo tenía jefes que, discúlpenme, durísimos, pero que hacían su trabajo, ¿no? Obviamente llevado al extremo, ¿no? Y lo mismo en el caso de los niños de ahora, todo el mundo dice que son muy frágiles porque no aceptan pues un no tengo, no te voy a comprar y hacen berrinches, se tiran al suelo, entonces, pucha, no es tan fácil, creo, este tema. Es algo que deberíamos pensar de buscar un librito que nos pueda ayudar a todos. Por lo menos a mí me han dejado así con ese bichito ahorita sobre este tema del autocontrol. Gracias, Miki. Mira, el autocontrol no quiere decir que no hagas lo que tengas que hacer en el tema de la disciplina. Y hemos tenido jefes y jefes, eh, jefes que parecen muy serios y muy rudos, que no te reaccionan con cariño, pero que son muy justos y van compensando. Y el tema de los niños, el niño, no te olvides que no te lo entregan de 4 años que ya sepa hacer berrinches, sino que tú lo vas criando desde chiquitito y tú lo estás formando. Y así como hay niños y jóvenes que te dicen, no, te voy a denunciar, hay jóvenes que son bien centrados y bien educados y bien respetuosos de la situación, pero eso se forma. No podemos
tirarle la pelotita a los niños. Nosotros somos los que les formamos y probablemente nosotros nos estemos dejando influenciar por la sociedad misma, porque por la información, por el internet y todo, pero nosotros somos los líderes de esos niños y los tenemos desde chiquititos. Entonces, de nuevo, tenemos que ser protagonistas y no hay manual para ser papás. Sin embargo, todo este periodo nos da muestras y nos reencamina. Hay una escritora, una señora que se llama Pilar Sordo, creo que es uruguaya. Ella nos habla y nos dice, no tienes que ser amigo de tus hijos, o sea, tu función es ser papá, guiarlos y formarlos, pero no ser amigo. En el momento que te pones al mismo nivel, entonces ya el hijo se siente con la capacidad de reclamarte o qué sé yo, tratar de poner sus reglas. Mucha democracia, ¿no? Algunas veces tienes que ser dictador en tu casa, pero no vamos a profundizar en eso porque realmente no me considero experta con el tema de los papás, pero sí aprendo igual que todos, tanto desde mi posición de hija como de mi posición de madre. Claudita, ¿quieres Sí, decirnos sí, algo? sí, sí, justo en ese tema, ¿no? Que también nos hablaba hace un momentito, ¿quién estaba hablando? Dice, Lisette, ¿no es cierto? Lisette también. El tema del autocontrol y que a veces uno lo ve muy difícil. Sí tiene que ver mucho con esto de autoliderarnos, ¿no? Somos los que guiamos a los niños. Y no hay fórmulas, no hay fórmulas para eso. Muchos pueden tener su propia forma, su propia percepción. Sin embargo, creo que todo está en la energía que nosotros vamos a la energía que hay en el hogar, ¿no? Las energías. ¿Cómo está la energía en el hogar? ¿Cómo está la energía tuya? Porque evidentemente los desafíos son grandes cuando uno es papá y para el autocontrol, así que digamos, es todo un desafío. Y no da para sentirse ni culpables ni nada, pero sí en la medida que uno pueda trabajar estas habilidades que no solo tienen que ver con el liderazgo, sino también las conversaciones sanas con los hijos, de ver cómo están mis emociones primero el papá, ¿no? Los papás y las mamás, y después el niño. El niño en realidad es un espejo de los padres, ¿no? Los niños son espejos de los padres. Entonces, sí, el aprender sobre el tema del liderazgo y estas cosas que nos da el libro, estas herramientas y estas habilidades, la verdad es que nos va a ir sumando también. No es fácil, sí, pero se puede, se puede. así es. Gracias, Claudita. Pasemos al siguiente punto, que es un claro sentido de la justicia. Y ese es otro desafío cuando hablamos de los hijos y hay hermanitos, ¿no ve? Es injusto. Ay, no, ¿por qué le pegas? ¿Por qué le riñes? A mí no me has dicho nada, no sé qué. Y en un trabajo, el tema de favorecimientos, ¿no? Qué sé yo, porque es el hijo de tu amigo. Y ese sentimiento, ese resentimiento que se crea en la gente. Pero yo he tenido jefes que de verdad sido justos y que han tomado decisiones duras en determinados momentos de desvincular a alguien que era bueno, pero han tenido que medir a todos por la misma vara. Eso te hace más respetable como líder. Y cuando hablamos de un sentido de justicia en nuestro autoliderazgo, yo me pongo a pensar y a veces no somos justos con nosotros mismos. Cuando ahorita pensando en lo que tú dices, ¿no? Pucha, a veces no sé cómo tratar al niño o porque me hace berrincho, me va a decir que me va a denunciar y yo tengo un miedo. Pero si yo pienso que eso es lo mejor, lo correcto, o sea, sin fórmulas y sin que no haya un manual tú dentro de tus valores, dentro de lo que puedes dar, tienes que ser justo contigo mismo y darlo con esa seguridad de papá y de líder, de decir, no, hijito, porque no, porque
aunque tengas, muchas veces tienes el dinero para comprarle el juguete, pero tienes que enseñarle que no puede tenerlo todo siempre, aunque haga berrinche. Y, y ese es un trabajo que va un poco con el amor propio, ¿no? De sentirte en la capacidad de tomar una decisión justa, que te haga sentir bien, que no te haga sentir culpable y que puedas mantenerla en el tiempo. Ya en otro momento vamos a charlar del tema amor propio, que es una base también para actuar con todos estos valores y características de un líder. El tema del sentido de justicia puede ser diferente de acuerdo a la perspectiva de con quién lo tratas. Pero cuando eres líder, te toca tomar como guía tus valores, no la complacencia a lo que uno u otro quiera o piense que es justo. ¿Algún comentario al respecto de este punto, chicocos? Sí, lo que pasa es que también aquí no hay que confundir jefe con el liderazgo, ¿no? O sea, porque son dos cosas diferentes, ¿no? No estamos hablando porque como te decías, jefe es una cosa, ¿no? Pero ser líder, yo tenía compañeros que eran líderes y lo seguían más que al jefe, ¿no ve? Entonces, y el jefe, por más que gritaba y todo, bueno, a veces tenía que ser nomás lo que hacía el líder, porque el otro tenía la razón. Y bueno, me ha pasado eso. Entonces, esas son dos cosas que tenemos que diferenciar también, ¿no? Sí, correcto. De hecho, más adelante vamos a ver que hay dos tipos de líderes. Uno que son los líderes naturales o los líderes así elegidos que tienen seguidores por simpatía y también los líderes por fuerza, que son los jefes, que también pueden desarrollar estas características, ¿no? Que sería interesante que a cada persona que tome un puesto de liderazgo se le pase su decálogo, creo que no son 10, pero digamos sus características. Gracias, Miki. Pasamos al punto cuarto y nos dice precisión en las decisiones para poder conducir a otros con éxito. Estamos hablando de no vacilar en las decisiones y tener seguridad en las mismas. Volvemos al tema saber a dónde vas a ir. Para un líder, eh, para que la gente le siga, tiene que saber dónde está yendo, ¿no? ¿Qué acciones va a tomar y asumir las consecuencias? Evidentemente, corres el riesgo de equivocarte, pero como líder tienes que mostrar seguridad. No puedes estar, ¿y si hacemos esto? ¿Y si no hacemos? A ver qué sale. Si eres líder, tienes que haber pensado ya en qué decisión vas a tomar y tomarla y hacerla y demostrar esa seguridad, ¿no? En el número 5 tenemos exactitud en los planes. Y más que exactitud en los planes, porque si recuerdan el capítulo 6 si no me equivoco, o el mismo 7 nos decía, persiste en tu objetivo. Si tienes que cambiar de plan, cambia de plan, pero persiste en tu objetivo. Entonces, el líder puede tener un plan. Se supone que al conocer el destino, a dónde se está dirigiendo, entonces tiene una idea de qué plan va a seguir. Tiene que planificar su trabajo, pero a veces no sale y tiene que tener, volviendo al anterior punto, la capacidad de tomar la decisión de, ok, cambiamos esto y sigue guiando a la gente porque le da seguridad, le da confianza, que más allá de que estén decidiendo tomar otro camino, puedan continuar. Hasta ahí, ¿algún comentario? Tenemos 2 puntos. Bueno, creo que no nos da mucho. El punto 6 nos dice el hábito de hacer más de lo que corresponde. Y este es un punto interesante.
porque hay, como tú decías, muchos líderes impuestos, o sea, líderes por la fuerza, que a veces tienen ese tema de, o sea, yo soy el jefe, yo no hago esto o yo no hago el otro. Y podemos ver en la experiencia de que cuando nos toca empezar en un negocio propio, te toca pues hacer de todólogo. O sea, a veces limpias, a veces estás de gerente, a veces vas a una reunión o a veces tienes que cambiar el foco. Así tengas que, no sé, estar con tus empleados y ellos no saben hacerlo, un trabajo sencillo, tienes que hacerlo tú, dar el ejemplo, quedarte hasta más tarde porque un cliente está con tu empleado y tú tienes que cerrar la oficina y te quedas, o apoyar en las labores. Y hay una parte en el libro que dice que el más capaz, el más inteligente, el más sabio, tiene que servir al resto. Y ese tiene que ser el líder, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Hacer más de lo que corresponde. Bueno, Hola, Modesto. ¿qué tal, Susana? Muy buenas noches. Bueno, yo pienso esa parte es de que, por ejemplo, como te digo, hacer lo mejor de uno mismo, ¿no? Dar lo mejor de uno, por más que en algún tipo de trabajo esté y le paguen algo de por ahí, algo económico, no le paguen muy bien, pero dar lo mejor de ti significa que tienes una visión y un sueño grande, ¿no? Por ejemplo, si hay un empleo que está trabajando, un ejemplo de delivery, pues si va a dar lo mejor y va a tener una visión de tener su propia empresa, entonces va a dar lo mejor, ¿no? Va a dar la milla extra, como dicen, ¿no? Entonces yo pienso que se refiere a eso, a dar lo mejor de ti sin decir cuánto me pagas y yo lo hago, ¿no? Sino hacer por un sueño, una meta que uno tiene y se traza y entra a trabajar en lo que se ha trazado, porque sabemos muy bien que los chinos hacen eso, ¿no? Vienen a trabajar, ven cómo es el trabajo de cada uno y lo mejoran y crean sus propias empresas, ¿no? Entonces, dar la milla extra, ¿no? Entonces yo pienso dar lo mejor de todo lo que uno piensa y con el tiempo se va a realizarse, ¿no? Un sueño grande. Esa parte podía aportar. Muchas gracias, Modesto, y muy bueno lo que traes, porque en realidad estaríamos hablando de que la persona que tiene características de líder, aunque no tenga nadie bajo él, aunque no esté en una organización, tienen ese toque especial de dar algo más, como tú dices, dar la miga extra. Y lo miras en ciertas personas, yo lo miro en algunas personas que van a un lugar, están, digamos, de cliente en un restaurante y, y hacen, qué sé yo, le recorren la silla a una persona mayor o le leen la carta o le ayudan a una persona en el minibús con, con su, con su bolsa. Son proactivos, pero no son proactivos solo en su trabajo. Tienen ese sentimiento de dar más, de hacer más. Y por supuesto, en su trabajo deben hacerlo también. Y sí, me parece muy interesante el punto que tocas, Modesto, te agradezco. En el punto 7 nos habla de una personalidad agradable. Cualquiera de nosotros, que somos nuestros propios líderes, tendríamos que tener una personalidad agradable, aseados, limpios, cuidados, para que tengamos, o sea, nos dice la categoría de líder requiere respeto. ¿Cómo nos autorrespetamos? Si nosotros no nos cuidamos, no cuidamos nuestra salud, no cuidamos la limpieza y el orden, ¿nos estamos respetando como nuestros propios líderes? Entonces tendría que siempre tomarlo en cuenta, ¿no? No te estás arreglando o no te estás bañando o peinando por el resto.
lo estás haciendo por ti mismo, porque así también alimentas tu autoestima para continuar. Voy a pasar, permítanme, eso. Este punto continúa con que los seguidores no van a respetar a un líder que no destaque en todos los factores que conforman una personalidad agradable. ¿Qué es una personalidad agradable? ¿No será que vas a estar sonriente todo el tiempo? ¿Qué es una personalidad agradable? ¿Me pueden ayudar con eso? ¿Cómo debería ser la personalidad agradable de un líder? Hola Patricia, hola Roger, hola Buenas Sergio, noches. Brando, Yubitsa, ¿cómo estás? ¿Nos ¿Cómo está? puedes Buenas ayudar? noches. Claro que sí. Me parece, creo que debería ser una persona agradable, ¿no? Una persona o accesible también. Una persona que los demás quieran acercarse, que no tengan miedo de acercarse, porque tiene mucho para ofrecer. Ok, excelente, te agradezco. Roger, ¿cómo sería para ti un líder de personalidad agradable? A ver si estás ahí, ¿estás con micrófono? ¿Eres el Roger Tarky o quién eres? Por ahí eres otro Roger. Nuestro Roger Tarky. Es nuestro Roger, pero no le veo la foto. Roger. ¿Está Roger? No sé si no, Ah, creo sí, que no sí es. soy yo, dice. ¿Sí es? Es Soy nuestro yo. Roger. Roger habla. Hola, Roger. Buenas noches, dice. Nos Ya, debe trata. estar sin micrófono. Sergio, ¿estás con micrófono? El Roger Calle. está en Están en la la calle. calle, dice, sí. Ok. ¿Quién es Hola, hola, ¿me Sergio? escucha? Sí. Buenas noches. Hola, Hola, Sergio. Sergio. Gusto ¿Cómo de sería un saludarlas. líder agradable, querido Qué, Sergio? qué lindo escucharte, Sergio. Para mí una personalidad agradable es llevarse bien con el resto, ¿no? Partiendo de una actitud mental positiva. Creo que a partir de la actitud mental que tengamos, partimos y en función de eso nos relacionamos con el entorno. Ok. Tú, Sergio, tienes mucha experiencia con el tema del liderazgo por la fuerza. ¿Y tú crees que este liderazgo por la fuerza tienen características de líder? Sí, porque en realidad te forman para ser líder, ¿no? Pasas por una formación de 5 años en las cuales te inculcan valores, ¿no? Y empiezas como todos, ¿no? De lo más bajo y vas pasando por todo lo que tienes que hacer, lo más bajo, hasta que con experiencia logras cierta jerarquía y posteriormente lo mismo, ¿no? Entonces, ese tipo de formación bueno, es vertical, ¿no es cierto? Porque no se puede representar, pero tiene mucha formación en el sentido de la experiencia, de que tienes que pasar por lo más bajo, ir avanzando para llegar a lo más alto. Entonces, cuando llegas a lo más alto, no te olvides de dónde has venido. Entonces ya sabes las circunstancias, todo lo que has pasado. No, eso es mi caso. Ahora hay otros casos que, bueno, utilizan más la fuerza y la jerarquía para poder disciplinar. Correcto. Para vengarse de todo lo que les han hecho, También, también. ¿no? Sergio, gracias. Y para los que no lo conocen, Sergio es militar. Entonces, sí, me daba un poco de curiosidad eso, porque evidentemente ahí te imponen al líder. Y no todos los líderes tienen características las que estamos viendo, porque de repente tienen esa seguridad de que tienen un grado, ¿no?
y no todos tienen la formación y las ganas de tener el desarrollo personal, de llevar un liderazgo más integral, llamémoslo así. El siguiente punto es un poquito más completo y complementario a lo que estamos hablando. Lo van a leer, permítanme, por favor. El siguiente punto nos habla de simpatía y comprensión. Cuando he leído yo simpatía, o sea, un líder simpático, ¿cómo tiene que ser un líder simpático? Cuando nos decía Yubitsa, una personalidad agradable es alguien accesible. Ahí ya más o menos coincidía con esto, porque yo he tenido que buscar en el diccionario, porque a veces hay palabras que las leemos, las sabemos, pero hay que ahondar un poquito más para comprenderlo mejor. Eh, Entre paréntesis, así les voy a comentar, esta mañana tuvimos una experiencia con Claudita. Yo le digo, ah, no, qué sé yo, mi amigo me ha venido con con su medida de presión y me ha hecho asustar. Y la Clau entendió, ¿medida de presión como la que hacen los choferes al gobierno? No, le digo, o sea, medida de presión es su aparatito que su presión estaba alta. Entonces, las palabras pueden hacer que entendamos cualquier cosa. Por eso, inclusive cuando leemos, tenemos que ahondar un poco en los significados. Perdón por el paréntesis. Y bueno, simpatía y comprensión. Comprensivo con los seguidores y con sus problemas. Pero ahí hay que buscar también un equilibrio, porque cuando eres jefe, también te vienen, cuando eres muy abierto, muy buenito, te la quieren charlar. Entonces hay que buscar un equilibrio. Igual con los hijos, ¿no ve? Cha- mm, pero mamá, pero papá, es que esto es así. A ver, escúchame. Entonces uno tiene que tener definitivamente esa capacidad de escuchar, de discernir, de, de tomar decisiones, de ser persistentes, de seguir un mismo camino y no dejarse influenciar. Asimismo, cuando hablamos de nuestro autoliderazgo, tenemos que tener la capacidad de escucha a nuestras necesidades. Tenemos que tener actitud positiva con nosotros mismos. Tenemos que evitar juzgarnos y tenemos que ser compasivos, aceptando y no juzgando las formas de pensar del resto. Claudita, tú que sabes más de PNL, de las emociones y de estas características, ¿quisieras comentarnos algo de este punto? ¿Estás ahí? Creo que me ha dejado. Ok. ¿Alguien quiere ayudarme con este punto? Lisette, tal vez. Claro Ay, que sí, no te preocupes. A lo que escuché al compañero que era militar o algo así, y también al otro compañero que le antecedió, no recuerdo el nombre, pero complementar de que la palabra que tú decías de tal vez no prejuzgarnos, ¿no es cierto? El ver el tema del límite como, no siempre como jefe, no siempre como una autoridad superior. Desde el momento en que tú empiezas un trabajo e incluso como ama de casa, ¿no es cierto? El hacer un poquito más va a simular un ejemplo al cual tú vas a poder educar con el ejemplo, ¿ya? Y desde esa forma de hacer un poquito más de lo debido, va el hecho de ser responsables con el trabajo que estás desarrollando, ya sea incluso dentro de la casa, para que tú puedas inculcar la responsabilidad de tus hijos
¿no es cierto? O en tu trabajo de tus compañeros o de un jefe que tal vez no tenga ese recorrido que ir desde abajo y directamente fue nombrado jefe, a veces no tiene el conocimiento, la experiencia de manejo de personal. Entonces, para eso tal vez estamos los de nivel inferior, llamémoslo así, para demostrar con el ejemplo la responsabilidad y el hacer un poquito más va a hacer de que al siguiente día la carga sea un poco menor. Ahora, referente a lo que hablábamos de no tal vez juzgarnos, prejuzgarnos o ponernos varas muy, ¿cómo te puedo decir? De mucho castigo cuando hacemos algo malo o nos equivocamos. Y yo creo que hay que saber reconocer de que siempre va a estar la posibilidad de que puedas equivocarte en algo, ¿ya? Ya seas como jefe, como ama de casa, ya sea como el líder de un emprendimiento, pero siempre hay que tener en cuenta que hay la parte correctiva. Es decir, si notas que has tomado una mala decisión, que en su momento has pensado que era la mejor, pero de acuerdo a los resultados te das cuenta que lamentablemente metiste la pata o empeoraste la situación, siempre va a haber la medida correctiva, es decir, de poder analizar y corregir lo que has hecho mal y de poder reencauzar la situación en la que estabas llevando. No sé si me acerco muy bien al punto que estaban tratando, pero de lo que he escuchado hasta el momento, yo creo que no hay que prejuzgarnos, no hay que saturarnos, no hay que culpabilizarnos. Podemos tener errores, pero podemos reencauzar, podemos mejorar, ¿no? Porque de los errores, evidentemente, siempre se aprende para mejorar. Excelente, gracias Liz. Sí, has tocado los puntos anteriores y me encanta lo que dices del tema de no juzgarse, porque es una parte tan importante para no llevar cargas, para no llevar culpas, ay no, o miedos, no, ya no quiero hacer porque me he equivocado. Tiene que darse la posibilidad de equivocarse, de apapacharse y decir, bueno, pues me he equivocado, y ahora me levanto, me sacudo y sigo adelante. Y es como, como algo que hay que desarrollar, ¿no? Si no, no hubieran tantos miedos en la sociedad para tomar decisiones. Claudita, ¿algún aporte? Cita. No, no por ahora porque tuve un pequeño incidente aquí en la Ay, casa, mamita. así que tranqui, voy siguiendo, pero. Ok, excelente. Ok, el siguiente punto, el tema del dominio, no es dominio, es dominio del detalle. A veces cuando estás de líder, quisieras que alguien haga y que sepa, que adivine tus pensamientos y que llegue al mismo objetivo que se supone que hemos planteado, pero no puedes escaparte del detalle. O sea, tienes que agarrar y tienes que conocer todo porque en determinado momento vas a tener que entrar a explicar a alguien que no sabe, ¿no? A mí me tocó en determinados momentos entrar a un cargo de liderazgo y no saber, así, no sabía cómo funcionaban las cajas porque yo nunca había entrado de cajera. Sabía la parte comercial del banco, pero no sabía cajas y tienes que aprenderlo. O sea, me tocó aprender a contar billetes, a hacer arqueos, etcétera. Y el jefe, hablando como el líder impuesto, tiene que aprender. Y en la persona que es líder natural o líder por simpatía, lo va a hacer con ese detalle de dar algo más. Cuando das algo más, aprendes algo más y puedes realizarlo. El siguiente punto nos habla de disposición a asumir toda la responsabilidad y para mí es clave. Es como si eres papá, entonces lo que haga tu hijo es tu responsabilidad. Si eres líder y has guiado un proyecto,
No puedes decir, no, pues es que el fulanito no ha hecho o el menganito tenía que cumplir eso y no ha hecho, por eso ha salido mal. Eso es un pretexto. Si eres líder y asumes tu posición de líder, entonces también tienes que asumir la responsabilidad. Si algo no ha funcionado, entonces tú eres responsable de eso y pones la cara. Eh, no sé qué ejemplo podríamos dar de este tema. ¿A alguien se le ocurre algo de cómo se podría, cómo un líder tendría que asumir la responsabilidad en algún tipo de proyecto, trabajo o alguna experiencia que hayan tenido en su vida? No, no veo manitos. Ok. Patricia, ¿nos quieres ayudar? Sí, si tienes micrófono, por supuesto. O Brandon, tal vez. Alguien que su jefe le haya puesto la cara a algún error. Nadie. Bueno, la sociedad, ¿no? ¿Cómo, Modesto? Modesto. Sí, sí, ¿qué tal, Claudia? Buenas noches. Hola, Yo Modesto, ¿qué pienso, tal? yo pienso que, como dices, ¿no? Cada uno debe tener esa responsabilidad de líder, porque en realidad si en la familia algo no funciona es porque de por ahí el papá no está funcionando, ¿no? En el tema de que, de por ahí, o sea, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, si el papá está cada vez fines de semana, tiene sus por fines viernes y al hijo que le diga no vas a ir, entonces ahí el tema, ¿no? Si tú hacías eso y por qué me lo dices a mí, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Y también en el trabajo lo mismo. Por ejemplo, yo estoy en un trabajo de multinivel, entonces lo que nosotros hacemos es capacitar, ¿no? Capacitar y ver el punto de que yo siempre menciono lo que es el tema de, como dice Jim Rohn, la mente es un misterio, la mente es un misterio, no podemos saber cómo, en qué rato podemos actuar de alguna manera diferente, en el cual a lo mejor estamos bien en este momento y de por ahí algo pasa, una cosa negativa y podemos reaccionar, ¿no? Entonces, eso hay que siempre mantenerlo en la mente, ¿no? Para que no sea un misterio, ¿no? Entonces, esta situación pienso que la sociedad siempre va a ir juzgando, ¿no? Siempre va a ir juzgando porque no tiene el tema de desarrollo personal. Por ejemplo, yo antes era así, ¿no? Si yo juzgaba al gobierno, yo juzgaba a diferentes personas por algún problema que había, porque supuestamente ellos tienen la culpa y yo no tenía la culpa, ¿no? Entonces, y ya siendo en el tema del liderazgo, bueno, ya uno mismo sabe dónde, qué es lo que va a hacer y a dónde va a encaminarse y qué posición va a tomar en su camino, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, empezarse a guiar uno mismo antes para poder guiar a los demás, ¿no? Como dicen, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? Ese sería mi aporte. Gracias, Modesto. Tú siempre me traes algo en qué pensar, porque ahorita con lo que dices, y me traes, ¿no? O sea, si nosotros somos líderes de nosotros mismos y nos ponemos en una situación de culpar, ay, esta situación, yo soy pobre porque no hay trabajo, porque el gobierno no me da trabajo. ¿Y yo qué he hecho? Porque en la sociedad hay gente que sí ha desarrollado sus negocios. Tenemos experiencia, gente que conocemos que se ha levantado absolutamente de la nada y ha crecido. Entonces, estas personas no han esperado echar la culpa a un tercero, sino han tomado las cosas en sus manos y con lo que tenían han buscado su objetivo y se han hecho responsables de la parte que les correspondía.
y, y han dejado de ser víctimas y han sido protagonistas. Y me agrada mucho esa parte que nos traes. Sí hay temas también que nos tocan, que también lo estaba pensando, pero no sé hasta dónde llegaríamos, porque cuando vas a un banco ahorita que no hay dólares, mucha gente los ha tratado a los cajeritos, ¿no? No hay dólares, pero yo he dejado mi plata en el banco, devuélvanme. Y va y el cajerito le manda al supervisor de operaciones. Y el supervisor de operaciones trata de explicarle, dando la cara por el banco, aunque no es su responsabilidad, aunque no es, digamos, su accionar, pero como líder de esa agencia, tiene que dar la cara y hacerse responsable. Obligado, jefe, pero más o menos por ahí va la capacidad de hacerse responsable de lo que le toca, ¿no? ¿Algo más por ahí en este punto? Eh, sí, bueno, lo que pasa es que, como tú decías, nuestra experiencia en banco, en cargo de jefatura, no puedes decir, pues, ha sido él, ¿no ve? Porque igual si te va bien, si le va bien a todo tu equipo, a quien le dan el premio y dicen qué buen jefe es al jefe. Y tú sabes que siempre ha sido así, ¿no ve? Entonces, el tema de jefatura que te pone la vida es de ida y vuelta, ¿no? El camino, por lo menos en lo que nos ha tocado. Creo que en el único lugar donde pueden señalar y se quitan la responsabilidad los jefes es en el área, en el sector público, en los políticos, ¿no? Que a la primera que va mal la cosa apuntan al de abajo o al de al lado. Pero en el sector privado incluso hasta quedas mal, ¿no? Porque, o sea, yo como jefe, ¿qué he hecho para que las cosas, no voy a señalar que por un cajero o por un oficial de créditos todo ha ido mal? Ahí te van a decir, pero ¿qué has hecho tú para ayudarle a esa persona? Y qué sé yo, ¿no? Entonces, la vida misma te pone en una posición en la que tienes que saber dar la cara, ¿no? Y, y lo que tú decías, sí, yo he tenido varios jefes que sí han asumido algunas cosas, pero también asumían en base a quién defendían, ¿no? O sea, dependiendo del empleado, por decirte, ¿no? Más o menos, porque había empleados que eran muy buenos, pero que fallaban en algo y bueno, pues no los puedes crucificar por una falla después de haber hecho tantas cosas buenas, ¿no? Entonces, es como te digo, es relativo también ese tema, ¿no? Pero la vida te pone en los dos lados, ¿no? O sea, cuando eres jefe impuesto, como tú dices, de que si les va bien a tu equipo y tú los lideras bien, bueno, pues generalmente los halagos llegan al jefe, ¿no ven? No llegan a... Pero si las cosas van mal, también el que recibía la, la El memo. puteada, digamos, claro, era el jefe o el gerente, porque eres tú quien está ahí en la reunión y lo que menos puedes hacer es decir que por tu equipo están mal las cosas, ¿no? Eso. Correcto. Gracias, Miquisito. Gracias. Claudita, la última, por favor, y ya estamos en hora, ¿no? Sí, Ok. súper. Cooperación. El líder de éxito debe comprender y aplicar el principio del esfuerzo cooperativo y ser capaz de impulsar a sus seguidores. El tema del trabajo en equipo es básico para ser un líder y ahí se nota si eres líder o no, que haces que las cosas funcionen, que haces que tu gente se motive. El liderazgo requiere poder y el poder exige cooperación. El líder sabe que solito no va a poder hacer nada, que tiene que trabajar con su equipo. Y las dos formas de liderazgo, lo que hablábamos con Miguel, ¿no? Hay un liderazgo con consentimiento y simpatía de los seguidores, ese que es natural, que no necesariamente eres el jefe, pero al final vas dirigiendo a la gente. El liderazgo por la fuerza, que es el que tenemos en el campo militar, que van trabajando y van subiendo de grado, o sencillamente que te ponen un jefe que es jefe porque es pariente de, qué sé yo, del dueño del banco, o ese tipo de liderazgos, ¿no?
que también hay algunos que son bastante buenos, pero no todos, tristemente. La gente no acatará indefinidamente un liderazgo por la fuerza, nos dice. Y nos habla de Napoleón, de Mussolini, de Hitler, qué sé yo, de líderes que en la historia han estado imponiéndose. Lo tenemos ahora al Maduro, que no vamos a hablar de ese tema, pero son líderes impuestos. La gente puede acatar temporalmente un liderazgo por la fuerza, pero no lo harán por su propia voluntad. Y nos da una pauta de lo que vamos a seguir tratando. Imagínense, este libro ha sido escrito hace tantos años, pero ya se daban cuenta de que todo iba a cambiar, de que la forma del liderazgo iba a cambiar. Y nos dice, la nueva marca del liderazgo abarcará los 11 factores descritos en este capítulo, además de algunos otros. El hombre que haga de ellos la base de su liderazgo encontrará abundantes oportunidades de liderar en todos los órdenes de la vida. Por eso tratábamos cómo es el liderazgo, autoliderazgo en nuestras familias, en nuestras empresas, como líderes de comparsa, como, qué sé yo, representantes de los padres de familia del cole, etcétera, etcétera. Este capítulo es sumamente largo, nos falta y como han visto los nuevos y los que ya nos conocen, tratamos de desglosarlo para que se vaya metiendo y recordando, no como una lectura rápida, sino cómo se aplica en nuestra vida. Claudita, yo he terminado, vamos a quedar A en mí me este punto. encanta, este libro está muy, muy bueno y claro, les decía yo en el anterior encuentro, les decía que justamente, ¿no? El libro está muy relacionado también a lo que es la programación neurolingüística, les había hecho explicado también que nosotros en los encuentros que vamos teniendo, no solamente tenemos las reflexiones sobre el libro, porque realmente lo que queremos con Susana es poder incorporarlo a nuestra vida desde todas las percepciones. Nosotros trabajamos con lo que es la programación neurolingüística y la PNL tiene mucho parecido con el libro en varias cosas, ¿no? Y no está de más decir que este tipo de liderazgo del que habla en el libro, Piense y hágase rico, forma parte también de lo que habla la PNL en este liderazgo desde un nuevo paradigma, diríamos nosotros, ¿no? Que tiene que ver justo con este liderazgo, ya no de estantería, ¿no? Esto que decíamos de que el líder muchas veces lo consideraba el que es el jefe de la empresa, qué sé yo. Y nos explicó Susana ahora que, bueno, cada uno puede ser líder de uno mismo, o en una empresa pueden haber muchos líderes, no solamente el que maneja la empresa, ¿no? Tiene que ver más bien con un liderazgo que produce cosas reales, ¿no? Ese liderazgo que hace falta para levantar una familia, que sirve para producir valores también en las comunidades donde nos encontramos, donde queremos hacer un aporte, donde queremos aportar, donde nos importa que el futuro no sea de cualquier manera, sino que el futuro también responda a ciertas aspiraciones o estándares que por ahí nos parecen importantes. Y ahí el libro toca varias cosas y así como para cerrar, cita, ¿no? Es esta posibilidad y me gustaría que se queden con eso, ¿no? ¿Cuáles son esas características que hemos ido mirando un poco y desde un poco la PNL también, porque es un aporte que damos siempre? Ese es nuestro compromiso de poder hacer que ustedes incorporen en su vida y también reflexionen, no solo reflexiones, no lo apliquen también. Entonces, esa apertura a lo posible, ¿sí? Esa es una parte de nuestro liderazgo, esa apertura a lo posible. Veo posibilidades y digo, es aquí donde yo puedo hacer un cambio, ¿no? Que decían varios de ustedes. Me ha encantado también la participación de Jasmine, ¿no? O Lisette, perdón. Dice, Lisette, ¿no? Que decía eso, ¿no? De poder hacer un cambio, ¿no? Ver dónde puedo yo, dónde veo posibilidades distintas. Y es un llamado también a la decisión, ¿no? De decir, yo lo voy a hacer, ¿sí? Muy a pesar de lo que diga la gente, yo lo voy a hacer. Y ese cambio no solo está en la empresa, ¿no? Está en la familia, está en mis hijos, ¿no? Y esta parte que decía Susana de las emociones, de los sentimientos, de qué manera puedo controlar, qué sé yo, es construir un estado interno, que podamos nosotros construir un estado interno que nos permita desafiarnos también a que ese cambio se haga posible, ¿no? Es poder declarar, inclusive, de decir, quiero que este futuro sea distinto. ¿Por qué? Porque al considerarnos nuestro autoliderazgo o líderes de nuestras familias o de donde estemos, en el contexto en el que estemos cada uno de nosotros, vamos a ser constructores de una nueva realidad.
Esa es la invitación, a que podamos ser constructores de una nueva realidad. Será difícil, será fácil, muchos dicen es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque al mirar nuevas posibilidades nos desafiamos a que ese cambio se haga posible. Y para eso, evidentemente, hay que tener las herramientas para esa construcción interna, que son las que les vamos aportando en cada encuentro, en cada espacio con Susana. ¿No? Uno lo puede ver difícil al principio, pero cuando uno va escuchando, va comprendiendo, y lo que decía también Lisette, de poder tomar conciencia y todo eso, eso es parte de las herramientas, de las habilidades que necesitamos para poder liderarnos. Entonces, a mí me ha encantado su capítulo, las reflexiones, las preguntas. Desde la anterior clase no han estado participando mucho porque se han unido mucha gente nueva, van a ver que este es un espacio seguro para ustedes, pueden participar, pueden abrir los micrófonos. Con Susana hemos dicho desde el principio que este es un encuentro y un espacio en donde es de experiencias compartidas, es decir, pueden incluso cuestionar, porque no estamos diciendo nosotros algo que sea cierto, qué sé yo, son cosas que leemos, son cosas en las que hemos estado con Susana mirando, ella le encanta leer los libros, los ha leído y releído y entonces desde ahí es nuestro aporte también, ¿no? Entonces es un espacio seguro para ustedes. Así que les agradecemos mucho por su participación, gracias Su, como siempre, por estas lindas reflexiones. Agradecerles a todos los que han estado y los esperamos para el próximo martes, que vamos a estar igual continuando con liderazgo, me imagino, Su, ¿no? Que es bastante Correcto. larguita Ahora, esa lo parte. que no se debe hacer nos toca. Ah, lo que no sé. Ok, los 10 pasos de cómo no hacer. Muy bien, súper. Entonces les mandamos un abrazo, hacemos bulla los que quieran para despedirnos Chao, y estamos chicos. encontrándonos Gracias. el próximo martes. Chao, Sergio, chao, Reina, chao, Hasta la Modesto. próxima, buenas noches. Chao, Chao, hasta el chao, cuídense. Hasta martes. Besos. luego, Un gracias. gustazo, hasta el Gracias. martes. Nos vemos, Susana, Chao, Claudia. Chao, chicos, gusto chao. de verlos. Gracias. Chao, Modesto. Chao, chao. Chao, Gracias. chiquitos. Besitos, Hasta gracias el por estar. martes. Hasta la próxima. Chao, Chao, Reina. Chao, preciosa. hermosa. Chao, Chao, chicos. Liz. Gracias. Un gustazo, un Chao, gustazo. Liz, Susana. un Chao, gusto. Muchas Lindo chicos. tenerte, Liz. No te pierdas. Te No, de esperamos el seguro sí, próximo me martes. conecto, me conecto. Súper Nos vemos el buenísimo. martes. Nos Nos vemos. vemos el Adiós. martes. Chao. Chao, Gaby. Chao, Susita. Acá Chao, nos chao, vemos. chao. Voy a ver a las guaguas, al liderar a las guaguas.